vacunación contra COVID-19 en niñas y niños. Si nos dan unos minutos, vamos a esperar 2 minutitos en que vaya accesando a quienes tenemos en la sala de espera e iniciamos. 2 minutitos solamente. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean nuevamente bienvenidos al conversatorio Todo lo que debes saber sobre la vacunación contra COVID-19 en niñas y niños. Como saben, a nuestros amigos de los medios, amigas y amigos de los medios de comunicación que nos han acompañado en otras ocasiones, en el Consejo de la Comunicación tenemos ya unos mesecitos trabajando y hablando sobre el tema de la vacunación, ¿no? Y teniendo estos conversatorios con expertos. Y en este momento también que ya ha iniciado la vacunación en niños y niñas a partir de los 5 años, creemos que es muy importante tener una nueva sesión que podamos platicar con ustedes. La dinámica será que estaremos haciendo unas preguntas a nuestros invitados especiales y les pedimos a nuestros amigos de los medios nos ayuden poniendo en el chat o en el de preguntas y respuestas sus dudas, ¿sí? Si nos ayudan con su medio, con sus dudas, para que nosotros hacia el final de la sesión podamos pasarlas a nuestros invitados. Y bueno, para iniciar, damos la bienvenida a la doctora Rosa María del Ángel, que ella es profesora del Departamento de Infectómica y Patogenosis Molecular. Doctora Rosa María, bienvenida. Qué gusto saludarla. Muy buenos días. Al contrario, muy buenos días a usted. Y damos también la bienvenida a también otro gran aliado del Consejo de la Comunicación que nos ha apoyado en varias de estas sesiones, al doctor José Luis Pinacho, expresidente de la Asociación Mexicana de Pediatría. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta plática y pues definitivamente creemos que este es un tema muy importante. Hay todavía algunas dudas sobre si se debe de vacunar o no a las y los menores de edad. No sabemos que ahorita estamos en una nueva ola, se están presentando también contagios en personas que ya están vacunadas y queremos pues contribuir, ¿no? A responder a estas dudas. Entonces, si les parece, vamos a empezar con el doctor José Luis Pinacho. Y doctor, ¿nos puede decir por qué hay que vacunar a las niñas y a los niños? O sea, ¿por qué es importante que estén vacunados? Y si que estén vacunados significa que no se contagien. Bueno, sí, claro. Para empezar, todo mundo, si nos vamos hacia atrás y hacemos remembranza, tenemos una cartilla de vacunación normal antes de COVID, en la cual se han ido presentando históricamente enfermedades que han sido devastadoras muchas veces para la humanidad y con la que afortunadamente se lograron el que se pudieran utilizar el descubrimiento de este tipo de vacunas, por ejemplo, para enfermedades como la difteria, que en su momento tenía o daba muchos problemas a nivel mundial, los niños fallecían,
en vacunas para neumococo, para el sarampión, para la viruela misma, que ahorita mismo prácticamente ya no se vacuna para viruela porque la tienen ya guardada como, inclusive a lo mejor como un arma química, pero todo eso, esa historia que está detrás de la humanidad en cuanto al uso de la vacuna, justifica el hecho de que en este momento de pandemia, que ya vamos prácticamente para 3 años, tenemos que ser empáticos. En el caso de los niños, es importante desde el punto de vista bioético recordar que tenemos una cosa que se llama autonomía. Y la autonomía es la capacidad que tenemos los seres vivos para autogobernarnos. Y la autonomía en este caso la ejercen los padres. Obviamente con conocimiento de causa de qué pasa con una vacuna, cómo actúa. Lo que les podemos decir es que se tienen que vacunar porque en la medida que mayor porcentaje de población, y no solo los niños, sino también los adultos, la gente de la tercera edad, esté vacunado, en general, hablamos de toda la población en general, en la mayor cantidad que estemos vacunados, menor va a ser el daño que causa el SARS-CoV-2. Y aquí es importante reconocer que afortunadamente en nuestro país hemos tenido buena cobertura, que yo creo que vamos muy bien en esa parte de la cobertura. Cuando tengamos mayor cantidad de niños vacunados, va a haber menos enfermedades de riesgo de enfermarse de formas graves, no de no tener la enfermedad como tal. La vacuna es para que no nos dé una forma grave. Nos puede dar, pero obviamente el organismo va a reconocer y va a producir anticuerpos. Entonces, esa es la importancia, porque además también los seres humanos somos seres sociales y en la medida que nosotros recuperemos nuestra vida normal, gracias a que podamos regresar a nuestras actividades, a la parte social, pues va a ser mucho mejor para todos, para la economía, para todo lo que implica la parte social del ser humano. Y los niños han sufrido un descontrol. Hay niños que son de la pandemia por completo, que han salido muy poco, ahorita se están enfermando. El vacunarse va a tratar o va a propiciar de que se enfermen menos y sobre todo de forma grave. Eso es lo importante. Muchas gracias, doctor. Doctora Rosa María, y también pues desde su área de experiencia, ¿no? De infectómica y patogenosis molecular, de acuerdo con todas las investigaciones que hay, ¿por qué algunas vacunas sí han sido aprobadas, o solamente algunas de ellas, para las y los niños? ¿Y cómo funcionan o qué es lo que hace que estas vacunas puedan usarse en menores de edad? Bueno, o sea, lo primero que hay que recordar es que las vacunas, ahorita somos muy afortunados, y eso quiero recalcarlo mucho, somos muy afortunados en tener una vacuna que haya salido en tan poco tiempo para una enfermedad que haya causado tantos problemas en la humanidad. O sea, quiero decirles, por ejemplo, HIV lo tenemos desde los 80 y se le ha invertido una cantidad estratosférica de dinero y no tenemos una vacuna. Para dengue, por ejemplo, que es el virus con el que yo trabajo, también ha pasado muchísimos años y no tenemos una vacuna eficaz. Entonces, para muchas enfermedades, a pesar de los esfuerzos, a pesar del dinero involucrado, no se ha logrado tener una vacuna. Entonces, tenemos la fortuna de tener para COVID no una, sino muchas vacunas. Entonces, en este caso, las vacunas que se hicieron para COVID usaron los métodos tradicionales de producción de vacunas, como son los virus inactivados o las proteínas recombinantes o los virus recombinantes, y también nuevas tecnologías, como las de RNA mensajero. Estas nuevas tecnologías que yo digo, o sea, son nuevas tecnologías en el sentido de que no se habían implementado vacunas de uso generalizado con esta tecnología. Sin embargo, esta tecnología tiene más de 10 años de estarse empleando, se sabe que es segura. Y bueno, ante la necesidad de tener una vacuna en corto tiempo y que además tuviera seguridad, entonces se implementó esta técnica que tenía mucho tiempo de usarse. Y bueno, las de RNA mensajero, que fueron Moderna y Pfizer, fueron las que se generaron más rápidamente y empezaron a aprobarse. Ahora, una vacuna no puede llegar a los pacientes si no cumple todas las fases de prueba. Y las fases de prueba es tener una fase preclínica en donde uno demuestre en el laboratorio, en cultivos celulares y en modelos animales que la vacuna induce generación de anticuerpos y estos anticuerpos inducen protección contra el patógeno.
Una vez que sea aprobado en el laboratorio, entonces hay que llevarlo al estudio clínico en pacientes. Y esto implica 3 fases que se llaman fase 1, 2 y 3. La fase 1 y 2, la fase 1 generalmente involucra decenas de personas, la fase 2 centenas de personas y la fase 3, esto implica generalmente miles de personas y en distintos lugares. Fase 1 y 2, su principal objetivo es medir seguridad de la vacuna. La fase 3 es protección. Entonces, cuando las vacunas han cubierto todas estas fases, pueden aplicarse en la población en donde se llevaron la fase 1, 2 y 3, que son seguridad y protección. Entonces, las vacunas inicialmente, o sea, si vimos realmente el problema de COVID, empezó con la gente mayor, los adultos eran los que tenían las formas más graves de la enfermedad, y entonces por eso se iniciaron los estudios de fase 1 y 2 y 3 en personas adultas, en mayores de 18 años. Una vez que se probó que eran seguras y que se vio que también podrían implementarse la vacunación en niños, es que se empezaron a probar las vacunas en menores de edad. Pero nuevamente tenemos que empezar con estas fases de seguridad y después protección. Entonces, las vacunas que tuvieron una fase de prueba más rápida en el caso de los adultos, que fueron Pfizer y Moderna, son las que también tuvieron una fase de estudio en niños más rápida y por eso son las que están en este momento aprobadas. Es muy probable que en algunos meses tengamos algunas de las otras vacunas también aprobadas en población infantil, pero primero tienen que hacerse las pruebas suficientes para poder decidir que la vacuna es segura e induce una buena protección en una población cuyo sistema inmunológico es distinto del de los adultos, sobre todo el de los más pequeñitos que tienen un sistema inmunológico no totalmente maduro, ¿no? Muchas gracias, doctora. Doctor Pinacho, los niños de 5 a 11 años pues continúan, ¿no?, desarrollándose, continúan teniendo cambios en su sistema inmunológico. ¿Vacunarlos puede afectar de alguna manera su desarrollo? Digo, hemos escuchado, ¿no?, muchas conversaciones, teorías, comentarios. Entonces, ¿puede haber alguna afectación en el desarrollo hacia su vida adulta? No, como bien lo comentaba la doctora, de acuerdo también a la experiencia que ella tiene, finalmente lo que les podemos decir al respecto, la CDC en Estados Unidos, que es uno de los órganos rectores a nivel internacional en cuanto al control de enfermedades, ellos reportan todavía, la última publicación que vimos de ellos fue apenas hace de una semana, que como tal la vacuna de COVID en niños es la que ha tenido históricamente el más alto control en cuanto a supervisión para efectos colaterales adversos, y ellos hasta la fecha no contraindican como tal la aplicación de la vacuna. Hay muchas leyendas urbanas que si los van a dejar estériles, que si les va a modificar el ADN, etcétera. La doctora también comentaba bien que esta vacuna no es que se haya hecho al vapor, se aprovechó toda la estructura que había atrás de la fabricación de otras vacunas. Si bien es algo relativamente nuevo, sí es algo, pero ya con experiencia. Y por la emergencia sanitaria, que así lo declaró la Organización Mundial de la Salud, fue que también de alguna manera se aprobó la utilización en niños. Y hasta el momento no hay efectos adversos que sean lo suficientemente fuerte la evidencia como para contraindicar la vacuna. Les comento, está supervisado por la CDC. En Estados Unidos, la Academia Americana de Pediatría, el Johns Hopkins, que son de los que están recabando cada semana con semana los casos que hay de contagios tanto de adultos como de niños a nivel internacional, sugieren que se implemente el uso de la vacuna. Ahora bien, la doctora comentaba también que más vacunas están en experimentación, sí. En Estados Unidos apenas hace 2 semanas, aparte de Pfizer, que es la que está autorizada para niños, también ellos ya están autorizando Moderna. Y en Estados Unidos también ya se recomienda inclusive a niños de 6 años de 6 meses, perdón, en adelante. El grupo de 12 a 17 años de edad en Estados Unidos ya han sido vacunados más de la mitad, más o menos en cifras son alrededor de 15 millones. En México estamos empezando y creo que es una excelente noticia que nuestros niños estén vacunados, pero como tal, no habría ninguna contraindicación. La vacuna es bastante segura,
lo que les comento, de alguna manera avalada por el CDS. En México también se tiene control de calidad del mismo en grupos como el de la doctora. Entonces eso es importante, que tampoco se va a recomendar una vacuna que en un momento dado pudiera hacerle daño a nuestros niños. Muchas gracias, doctor. Y eso es hablando un poco de los efectos o lo que puede pasar a largo plazo, ¿no? Pero, doctora, en los efectos secundarios, ¿no? Se ha hablado de los efectos secundarios en adultos por la vacunación. Honestamente, y por eso los tenemos ustedes como expertos, pero no sé qué tan cierto que de repente en algunos grupos poblacionales, ¿no? A los más jóvenes sentían que los efectos eran todavía más fuertes, que se sentían pues más cansados o con dolor después de la vacuna. Entonces, en el caso de los niños, o sea, ¿son los mismos síntomas? ¿Qué síntomas pueden presentar? ¿Hay algo que debamos prestar atención? ¿Los afectan más o menos? Sabemos también que la dosis es menor, ¿no? Un poco menor para los niños, pero ¿qué podríamos esperar? ¿Y los padres de familia a qué tendrían que estar atentos? Para la doctora. Bueno, los síntomas en el caso de los jóvenes son muy parecidos a los que tenemos, o sea, los que se presentan en los adultos jóvenes. O sea, sí hay dolor en el sitio del piquete, en ocasiones hay fiebre, hay un poco de fatiga los primeros días, malestar general, pero esto es, ¿cómo se llama? Transitorio, como ocurre con otras vacunas. O sea, y bueno, el doctor seguramente los sabrá muy bien. O sea, por ejemplo, cuando les aplicamos a nuestros niños la vacuna triple, o sea, los niños se ponen terribles, o sea, les da fiebre, se sienten muy mal, pero bueno, es el despertar del sistema inmunológico que está desarrollando toda la respuesta que requiere, ¿no? Entonces, en el caso de los chicos más pequeños, o sea, como de 5 a 12, he oído que los síntomas son un poco menores, pero realmente a lo mejor el doctor nos podría resolver más esta duda, ¿no? Pero realmente los síntomas son muy parecidos en el caso de los adultos. Bueno. Para adelante, por favor. Sí, lo que le comenta la doctora es cierto. O sea, realmente de los niños ahorita, como en México la experiencia ahorita apenas es de una semana para acá, realmente los efectos de los pacientes que nosotros tenemos, que vemos en la práctica privada, familiares y todo de este grupo, la verdad es que el efecto, yo creo que es hasta un poquito menor que en el de los adultos, porque además en los adultos lo que estaba prevaleciendo era que era la vacuna que tuviéramos en ese momento. Por ejemplo, al inicio de la pandemia fue la China, Sinovac, fue CanSino. Después llegó Astra en bloques. Y después, bueno, Pfizer fue primera, nada más que primero se vacunó al personal de salud y digamos que ahí un gran parte del paquete se terminó. Pero las demás vacunas, probablemente de todas las que más reacciones adversas en cuanto a dolor, inflamación del sitio local, fiebre, etcétera, ha sido probablemente Astra, pero Astra no es para niños. Entonces, en cuanto a Pfizer, tienes dolor en el sitio de la aplicación, fiebre, pero no dura más de 3 días, y que al igual que muchas de las vacunas que ya se ponen los niños, por ejemplo, la de sarampión, también comentaba la doctora, la de DPT, que provoca efectos adversos como fiebre y de alguna manera también malestar general, etcétera, se pueden subsanar muy bien con la aplicación de paracetamol. Yo, por ejemplo, le recomiendo a mis pacientes que si llevan, que se lleven un termo, que lleven un poquito de hielito o que metan al refrigerador de estos que venden ahora ya para ponerlo en una hielera y que saliendo de la vacuna se lo apliquen un poquito en el brazo. Y aquí también es bien importante que nosotros por eso seamos empáticos con nuestros niños y platiquemos con ellos de lo que es la vacuna, qué le va a pasar, que no es una vacuna diferente a las que se han puesto, que puede haber la misma, no complicación, sino la misma reacción, pero explicarles, como decía la doctora, que sus defensas, sus soldaditos van a empezar a aumentar el ejército para cuando llegue el enemigo, lo ataque, etcétera. De esta manera los niños van mejor preparados. Ya lo demás también depende de la gente que los aplique, pero hasta ahorita es importante sí que los niños también conozcan que se van a vacunar y contra que se van a vacunar. Pero la verdad es que los efectos, a diferencia, por ejemplo, de Astra, que sí se reportaron luego algunos casos de trombosis, aunque tampoco no
no exagerado. En los niños realmente no se ha reportado hasta ahorita a nivel internacional algún dato así como de algún choque anafiláctico, alguna reacción importante que haya comprometido la vida de los niños. Y también recordar que en general todas las vacunas, las que están en su cuadro de vacunación en su cartilla, todas pueden provocar un poquito de dolor, de fiebre. Por ejemplo, la de influenza. La de influenza provoca fiebre en mucha gente o provoca rinorrea, moquito durante algunos días. Entonces, esta vacuna no es la excepción y tiene que catalogarse en un momento dado como una vacuna que ya va a formar parte de nuestra vida porque llegó para quedarse el COVID. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctora, si un niño ya tuvo COVID, una niña ya tuvo COVID, o le van a poner alguna otra de las vacunas de su esquema de vacunación, en el caso de COVID, ¿cuánto tiempo después de que tuvo COVID se debe vacunar? Y si se pueden mezclar las vacunas, ¿no? Si le toca alguna de su esquema o la de influenza, ¿se puede poner junto con la de COVID? Bueno, ahí yo un poco creo que el doctor debería decir, él es el experto en el asunto, pero, o sea, lo que sí es definitivo es que si un niño tuvo COVID y le toca su vacunación, sí sería bueno que se esperara un tiempo razonable. O sea, se asume que la cantidad de anticuerpos empieza a decaer a los 4, 5, 6 meses. Entonces, por eso los refuerzos se presentan, o sea, se dan en los pacientes entre 4 y 6 meses después de la última vacunación, ¿no? O sea, de la segunda dosis. Entonces, lo mismo, si una persona ya tuvo COVID, esto va a despertar de todas maneras una respuesta inmune y esta va a tener una determinada duración. Entonces, se sugiere que después de COVID, si tiene que vacunarse o darse un refuerzo, entonces hay que esperar un cierto tiempo, más de 3 meses, para que sea útil, digamos, esta vacuna, ¿no? En el caso de otras vacunas, para el caso de los adultos sí se usó vacunarse, por ejemplo, para influenza y COVID en el mismo momento. En el caso de los niños, no lo sé, o sea, no sé cómo se está manejando y bueno, yo creo que el doctor Pinacho nos puede dar una mejor respuesta a este respecto, ¿no? Gracias, doctora. Sí, de hecho en los niños se pueden aplicar juntas, por ejemplo, ahorita ya llega la temporada de influenza en octubre, más o menos septiembre, octubre, empieza ya a salir la vacuna nueva de temporada de influenza para influenza, sobre todo para tipo A y tipo B. El año pasado tuvimos oportunidad de estar en un congreso de neonatología en Miami y muchos compañeros llevaban a sus hijos para vacunarse y era temporada de influenza y desde ese tiempo la Academia Americana de Pediatría emitió un comunicado en el cual se sugería que se podían aplicar juntas, inclusive influenza y coronavirus. A la gente sí puede en un momento dado decir, bueno, pero ¿cómo voy a saber cuál le puede provocar reacción si se pone las dos juntas? O sea, en cuanto a que se puede, desde el punto de vista científico se puede. A lo mejor para que no sean dos piquetes, pues le pueden decir a lo mejor con variación de 1 a 2 semanas. Y respecto a que se tienen que vacunar los niños después de una infección o post-COVID, sí está documentado también que se puedan vacunar. Insisto, la que tiene que ser es Pfizer. El tiempo puede ser variable. Por ejemplo, los niños en los niños están sugiriendo 2 dosis por el momento de la aplicación de Pfizer. La de Moderna les digo que también ya está por ahí, ya hay evidencia científica que también ya se va a poder utilizar, pero la de COVID se puede utilizar tranquilamente y cuando menos tienen que ser 2 vacunas y se pueden vacunar en cuanto estén recuperados. Y también después es importante medir los anticuerpos porque como bien que lo comenta la doctora, se ha visto que los anticuerpos decrecen después de los 6 meses. Por eso es que se cree que probablemente la aplicación en general va a tener que ser a lo mejor 1 o 2 al año. Y que a lo mejor en el futuro pudiera combinarse vacuna de coronavirus con influenza. Pero bueno, eso todavía son especulaciones. Lo que está en el momento es que se tiene que aplicar y que en los niños cuando menos 2 dosis. Muchas gracias, doctor. Doctora, esta es una pregunta. Ante las nuevas variantes, ¿no? Las mutaciones que tiene propias de un virus, ¿no? Creo que todos sabemos que para la influenza cada año nos dan una vacuna nueva por las mismas mutaciones. ¿Qué tan efectivas siguen siendo estas vacunas que salieron cuando iniciamos, ¿no? Con todo esto hace 2 años.
para estas nuevas variantes, tanto para adultos, para niños, y si, no sé si usted o el doctor tengan alguna información de que se esté trabajando ya en nuevas vacunas o qué vaya a pasar ahí. Sí, efectivamente, o sea, realmente este virus ha tenido muchas variantes. La última, estas últimas variantes han aumentado la capacidad de transmisión y eso pues lo hemos visto en cuanto a número de contagios. A pesar de eso, todavía las vacunas están teniendo protección. Sin embargo, sí la protección se ha visto reducida, sobre todo contra las últimas variantes de Omicron y las subvariantes de Omicron, que son las que tenemos ahorita, la BA4, la BA5, la BA175. Entonces, bueno, todavía tenemos muchas variantes en el camino. De hecho, Pfizer y Moderna están trabajando en hacer vacunas específicamente contra Omicron, debido a que sí se ha visto que hay, o sea, hay reinfección en el caso de personas vacunadas con las variantes iniciales, ¿no? Que teníamos la variante de Wuhan, alfa, gamma, etcétera, ¿no? Entonces, sí es una de las cosas que se está abordando y yo creo que en un futuro cercano, y dependiendo de cómo se comporten las variantes, vamos a tener nuevas vacunas. Ahora, la ventaja que tienen Pfizer y Moderna, al ser de RNA mensajero, se pueden producir con gran facilidad. Y entonces, bueno, ya sabemos que son seguras, ya sabemos que son bien toleradas, etcétera. Y esto va a permitir poder tener vacunas renovadas, digamos, en corto tiempo. Por eso es importante dos cosas. Uno, la vigilancia epidemiológica en cuanto a hacer seguimiento a los casos y por la otra, el seguimiento de las variantes, o sea, qué variantes están circulando, con qué frecuencia y cómo se comporta la enfermedad en presencia de estas variantes, ¿no? Y las vacunas, porque eso también nos ayuda a saber si, bueno, nuestra vacuna todavía está funcionando bien, la mantenemos, si hay que modificarla, pues hay que cambiarla para mejorar la protección, ¿no? Gracias, doctora. Tenemos ya varias preguntas de los medios que el equipo me está pasando aquí para que las lea con más facilidad. Entonces, doctora, doctor, ustedes siéntanse libres de contestar la misma los dos, la que ustedes gusten. Voy a iniciar la primera, que es de Genoveva Ortiz, y dice: buenos días a todos. Ante el incremento de casos de COVID-19 en niños que estamos viendo en la quinta ola, ¿recomendarían terminar ya el ciclo escolar? Que por cierto se extendió un mes más y se estima terminará en julio, ya que algunos expertos señalan que la inmunidad se adquiere hasta la tercera o cuarta semana de haberse aplicado la vacuna, además de que la segunda dosis se estaría aplicando a finales de agosto o principios de septiembre, como es el caso de la Ciudad de México. Básicamente, si recomendarían ustedes que ya el ciclo escolar debe terminar ya que está iniciando la vacunación, pero no, el periodo de inmunidad es más largo. No sé. Mira, aquí tendrían que verse varios factores. Yo creo que es multifactorial. Primero, ver qué les están enseñando ahorita a los niños en este mes, porque al menos de la mini encuesta que uno realiza en el consultorio cuando vienen a consulta, ya no están viendo gran cosa del programa académico como tal. Ese sería primero un llamado a las escuelas a que realmente está siendo útil desde el punto de vista académico acudir a la escuela presencial, sí. Ahora, el modelo híbrido de alguna manera ha demostrado su utilidad. La enseñanza en general, la educación está sufriendo un cambio desde el punto de vista de paradigmas de la educación. Entonces, realmente, si el niño es un niño que tiene conciencia, que sabe que tiene que aprender, y los papás también, y pueden estar al pendiente de lo que hacen en línea, no creo que pase nada. Sí puede evitar un poquito que la ola de contagio se incremente por el hecho de que hay muchos grupos. Omicron tiene la gran característica que infecta rapidísimo, pero también el periodo es más corto. También es bastante más corto en cuanto a lo mejor entre 5 y 7 días prácticamente ya está negativa la prueba y pudieran acudir. Pero aquí es un llamado, yo creo que es lo que tienen que hacer los papás es conocer todo lo que pase, y como hace un rato al inicio de la plática comentaba, tienen que ejercer ellos el derecho de autonomía sobre los niños. Ver como familia qué es lo mejor para ellos, porque en la calle donde yo vivo, pueden haber 15 familias y cada familia tiene una visión diferente y además una necesidad diferente.
en la que a lo mejor los papás trabajan, etcétera, y la escuela, guarderías, etcétera, terminan siendo una parte de que alivian la parte de que tenemos que ir a trabajar, se tiene que valorar siempre el riesgo-beneficio. Pero como tal, faltando 3 semanas, entre comillas, para que se termine el ciclo escolar, yo creo que pasa por una decisión que tienen que tomar más que la escuela misma, los papás. Gracias, doctor. Doctora, no sé si quiere agregar algo a esto. Sí, yo también coincido con el doctor en el sentido de que si los niños en este momento ya no están haciendo gran cosa en la escuela, se puede suspender las labores. Y bueno, eso permitiría que el próximo ciclo escolar los niños estuvieran mucho más protegidos porque ya tendrían las 2 dosis, ¿no? Entonces eso ayudaría bastante. Gracias, gracias a ambos. Tenemos aquí otra pregunta de Cristina Sánchez que dice, buenos días, ustedes como expertos, ¿recomiendan la vacuna cubana Abdalá, que es una de las posibles opciones que el subsecretario de Salud de México ha dicho que habría en el país? No sé. Bueno, yo en particular, y sin afán de politizar, la verdad es que desconozco la monografía científica de la vacuna cubana. Lo que yo les dijera mentiría, o sea, no tengo evidencia científica al menos de que funcione y con niños sobre todo, ¿no? Gracias. En mi caso muy particular, o sea, yo lo que he leído en cuanto a la vacuna, tiene al parecer buenos datos, sin embargo, para nosotros es muy importante tener el aval de la publicación de los resultados en una revista con impacto, que además sea arbitrada, que sea bien monitoreada. O sea, todos los estudios de seguridad y eficacia tienen que estar absolutamente confirmados. Cuando uno envía como ya sea una compañía, un laboratorio, etcétera, envía los resultados a una revista, por ejemplo, Lancet, New England Journal of Medicine, etcétera, uno tiene que tener todos los papeles que avalen efectivamente que se realizó el estudio. Si uno dice en 500 pacientes, tiene que tener el estudio de los 500 pacientes, los 500 estudios en si se hizo un análisis de sangre, la medición de anticuerpos, etcétera, todo que avale todos los resultados. Entonces, en general, tanto los clínicos como las agencias de salud internacionales, etcétera, consideran que los resultados son adecuados cuando todas estas pruebas, digamos, se pasaron. Entonces, en el caso de la vacuna Abdalá, no hay publicaciones que confirmen que la vacuna es buena, segura y protectora para adultos y tampoco para niños. Entonces, en mi forma muy particular de ver, mientras la vacuna no cumpla con estos requisitos, no se puede recomendar porque uno corre ciertos riesgos, ¿no? Entonces, yo no recomendaría la vacuna a menos que demuestre que su eficacia y su seguridad son adecuadas, ¿no? Muchas gracias, doctora. Perdón, Sí, doctor, por favor. lo que comenta la doctora, Pfizer y Moderna en Estados Unidos, insisto, está monitorizada históricamente la vacuna que más se ha monitorizado en cuanto a seguridad. Ahorita, si la tenemos en México, yo creo que hay que ir a la segura, ¿no? Nada más como comentario. Muchísimas gracias, doctor. Tengo aquí otra pregunta donde Irene nos está preguntando si existe alguna contraindicación para niños con alergias para vacunarse. Bueno, como tal, no existe una contraindicación absoluta, salvo que fuera alérgico a los componentes de las vacunas, ¿no? O sea, como tal, o sea, realmente contraindicación no, inclusive en algunos niños también que tienen alguna patología de fondo, también está más que indicada aplicarla, ¿no? Tendría que tener alergia a algún componente del compuesto de la vacuna como tal. Sí, no sé si, doctora, usted tenga algún comentario al respecto. Sí, estoy de acuerdo con el doctor. O sea, los niños que son alérgicos a X componente o que tienen problemas de asma, etcétera, pues se recomienda la vacuna en estos casos porque podrían complicarse. Y solamente sería no ponerla si alguno de los componentes, si el niño es alérgico a alguno de los componentes específicos presentes en la vacuna. Pero
Digo, creo que esta la pusieron después y creo que hay que revisarla nuevamente. Entonces dice Alejandro Arcos, ¿cuáles son los efectos colaterales de la vacunación que debemos conocer y qué otras vacunas recomendarían que se apliquen en menores de edad? Si nos ayudaran un poco a volver a resolver estas dudas, estaría muy bien. Por recalcando, los efectos adversos como tal, graves como tal, no se han reportado, graves. Los demás son dolor local en el sitio de la aplicación, inflamación, fiebre, rinorrea, que por ejemplo con la aplicación de hielo local, con la aplicación de paracetamol, a dosis adecuadas para los niños. Aquí también es bien importante recalcar que por ahí hemos estado viendo que muchos médicos indican Febrax en niños menores de 5 años. El Febrax es una combinación de paracetamol con naproxen, que desde mi punto de vista y científicamente no es un medicamento adecuado. Si bien baja la temperatura rápida o quita el dolor, puede tener efectos importantes a nivel renal. Con el simple paracetamol estamos del otro lado, el hielo local, y pues la verdad es que efectos adversos poco. Y lo de la vacuna, como ya lo comentamos la doctora y un servidor, pues Pfizer, Moderna, recientemente, 2 semanas, fue la publicación de, si no mal recuerdo, el 15 de junio, en el cual avala que los niños de 6 meses en adelante, que puede ser Pfizer o Moderna y que tienen que ser 2 dosis, no hay ninguna otra vacuna que por lo que comentaba la doctora en cuanto al rigor científico de que sea reproducible en alguna revista científica de impacto, realmente ahorita no habría ninguna otra que se pueda poner a los niños. Y cuando decimos niños, estamos hablando hasta la edad de 17 años, porque a lo mejor si me apuran mucho hasta los 18. Doctora, a ver, tengo aquí otra pregunta que creo que también la parte de la cartilla de la vacunación y combinar con otras vacunas, si podemos ahondar en ella, es cuántas dosis, ya nos comentaron que son 2 dosis las que se recomiendan para este grupo de edad, pero nos vuelven a preguntar, Mónica Rodríguez, si cuánto tiempo debe pasar para las vacunas de la cartilla de vacunación que les falten a los pequeños, o sea, si hay algún tiempo de espera. Bueno, pues como tal no existe un tiempo, a lo mejor por lo que sí está recomendando la CDS en Estados Unidos, la Asociación Mexicana de Vacunología, es que tienen que tener la cartilla completa de vacunación. Se están atrasando muchos niños que no han sido vacunados y lo que comentaba también la doctora al inicio, los niños, el sistema inmunológico está en maduración, hay una cosa que se llama ventana inmunológica. Los niños se tienen que enfermar, no pueden estar en una burbuja, porque si no, cuando salgan de todas maneras se van a enfermar. Y a lo mejor una enfermedad que normalmente les da, sobre todo las virales, en el primer año de vida, se va a retrasar hasta los 3 o 4 años. Y si esa enfermedad viral tiene protección con vacuna, pues como que no se vale que no estén vacunados. Entonces la cartilla tiene que estar actualizada a la edad correspondiente del niño. Y sí se pueden aplicar, así como se aplican la mayoría de las vacunas que por ejemplo, cuando les toca a los niños que parecen alfileteros los pobres, que a los 2, 4 y 6 meses se pone la vacuna, la pentavalente o hexavalente, se pone hepatitis cuando es pentavalente y además se pone neumococo y todavía tomada rotavirus, también se pueden aplicar sin problema. Ahora, si no lo quieren hacer, déjenlos descansar 2 semanas, pero tiene que estar actualizada. Por ejemplo, ahorita con el brote mismo de hepatitis desconocida, es importante que, por ejemplo, tenemos vacuna para hepatitis A y para hepatitis B, que esté completo al menos esa parte de la cartilla de que esté cubierta de hepatitis. Ya de lo de la desconocida, afortunadamente no nos ha ido tan mal, pero bueno, es otra cosa. Pero se puede vacunar, se puede complementar sin problema. Y la recomendación es que la cartilla esté completa. Gracias, doctor. Doctora, ¿algún otro comentario? Yo, la única cosa es que en los últimos años lo que yo he visto es que algunos papás se ponen un poco renuentes a la aplicación de ciertas vacunas porque prefieren que los niños se enfermen de manera natural y todo lo quieren como orgánico y natural y estas cosas. Pero yo creo que no debemos de olvidar que las vacunas son la
lo que ha traído más beneficios a la salud de los humanos después del agua potable. O sea, realmente es lo que ha causado una reducción de muertes más importante en el mundo. Y verdaderamente a mí me asusta la idea de que no se quieran vacunar a los niños contra algunas de las enfermedades. Yo no quiero, por ejemplo, que tengamos un brote de polio como lo hubo en los años 50 o 60, que fue tan devastador para nuestra infancia, ¿no? Entonces, seguir recomendando el uso de las vacunas siempre, o sea, tener la cartilla al día. Y la otra es, pues, empujar a los centros de salud, porque en algunas ocasiones he sabido de que hay una menor cantidad de vacunas en los centros de salud, sobre todo para algunas enfermedades. Entonces es importante tener siempre este empuje para que estén siempre todas las vacunas disponibles y que se apliquen en las dosis adecuadas. Sí. Que creo que es un poco el caso de lo que empezó a suceder con el sarampión, ¿no? Que empezó a haber rebrotes cuando se dejó de vacunar a los niños, ¿no? Y de hecho, con el sarampión puede reemerger, ¿eh? De hecho, el año pasado hubo ya reportes en México de varios casos de sarampión. Como bien comenta la doctora, también hay mucha, ahorita está de moda, como cuando todo el mundo se cree intelectual porque lee un libro o cosas así, ya se siente con capacidad de análisis para muchos temas. También están los papás antivacunas, que leen un reportaje en una revista que no tiene un soporte científico y consideran, como decía la doctora, que fuera algo más natural, la inmunidad natural, pero la inmunidad natural puede ser que nos vaya bien o nos vaya mal, depende de cada persona. Y las vacunas, si algo han hecho por la humanidad, es que vivamos más años, que estemos mejor en salud, etc. Entonces, con el sarampión sí pasó eso. En Europa, también en Italia, que hay muchos padres antivacunas, tuvieron el año antepasado un brote importante de sarampión. Y el sarampión puede ser mortal, tiene una mortalidad del 20 al 30%, además de que puede dar encefalitis, puede dejar con sordera. Entonces, créanme que no queremos volver a vivir otra pandemia. A mí me tocó cuando yo empezaba la especialidad de pediatría, un brote en el 92, fue el último 93. Creo que el último caso por ahí fue reportado en 94, salvo los que ya por ahí reportaron, pero que afortunadamente fueron aislados. No queremos que vuelva a pasar eso, ¿eh? O sea, en ese tiempo se llenaron los servicios de los hospitales públicos de niños con sarampión. Y sarampión grave. No es como la varicela, que es un poquito más leve, por ejemplo. Hay que vacunarse. Gracias, doctor. Tenemos aquí una pregunta de Laura Toris, de la extensión, nos pregunta, ¿no? Insistiendo en la pregunta de si debería adelantarse la suspensión del ciclo escolar, ¿podrían ser más claros? ¿Llamarían a finalizar el ciclo escolar ya? Los expertos en educación han señalado que efectivamente ya se entregaron calificaciones y no se está haciendo mucho en este mes que resta. Con esto, ¿dirían que es momento de terminar el ciclo y ayudaría a reducir contagios? ¿Tendría impacto? Lo que comentó la doctora, sí disminuiría el impacto, pero yo creo que esa parte no le toca ni a la doctora ni a mí decidirlo, porque no somos la Secretaría de Educación. O sea, esa parte es completamente en la ventanilla que le corresponde. Desde el punto de vista epidemiológico, sí ayudaría bastante, y como bien comentó la doctora, no es lo mismo que agarren a un niño sin ninguna dosis que con 2 dosis, independientemente de que a los niños les va mejor que a los adultos, pero también hay casos graves. Entonces, podría ayudar. Aquí la pregunta a lo mejor no es para nosotros, con el debido respeto para los compañeros periodistas, sí es algo que desde el punto de vista epidemiológico puede ayudar, pero la decisión la tienen que tomar las autoridades correspondientes, en mi opinión. Gracias, Sí, estoy doctor. totalmente de acuerdo con el doctor. Sí. Gracias. No sé si nuestros amigos de los medios tengan alguna pregunta más. Creo que tanto la doctora Rosa María del Ángel como el doctor José Luis Pinacho han sido muy claros, y que el llamado sobre todo es a vacunar a los menores de edad. Estamos de acuerdo en ese tema, ¿no? No sé si tenemos una pregunta de Genoveva, que pregunta si empezó tarde la vacunación para niños. Hace ratito, no sé si era usted doctora o usted doctor, creo que era usted doctora, ¿no? Quien comentaba antes de que entráramos y estábamos esperando para iniciar la sesión. No sé si quieran comentar en este tema, doctora, doctor.
Bueno, yo lo que creo es que pudimos haber empezado igual que en Estados Unidos. Sin embargo, bueno, yo creo que no había disponibilidad de vacunas y por eso estuvieron tardándose tanto. O sea, realmente si vimos en los últimos tiempos empezaron a vacunar, digamos que con las vacunas que les quedaban y además algunas que podían tener una fecha de caducidad cercana, ¿no? Entonces, en el caso de los adultos. Pero en el caso de los niños, yo creo que pues como es una vacuna que tiene que comprarse ex profeso para los niños, o sea, no se puede usar la vacuna que se usa para los adultos, entonces, pues tenían que tener esas vacunas y hasta que no compraron las vacunas no se inició la vacunación, ¿no? Nos hubiera gustado que hubiera sido antes, pues sí, a todos nos hubiera gustado, pero bueno, finalmente ya se empezó para niños y eso es una cuestión que es muy relevante, ¿no? Y que no dejen de vacunar a sus hijos, es muy importante. Pues yo creo que esta parte está ahorita, ya tenemos la vacuna, lo que dice la doctora es cierto, o sea, cada dosis es diferente, inclusive los viales y todas las tapas son diferentes porque son diferentes dosis para los adultos, niños, etcétera. Entonces, si no teníamos en su momento la vacuna, y créanme que hay una pelea a nivel internacional por ver quién consigue más vacuna, quién la puede comprar, a lo mejor no hemos sido los más rápidos en vacunación, pero tampoco hemos sido o estamos mal en ese aspecto. Yo creo que la cobertura ha sido adecuada y aprovechemos la que tengamos ahorita. Yo nada más quisiera hacer una propaganda al final. Yo soy la presidenta de la Sociedad Mexicana de Virología y en el caso específico de los niños, hemos sacado algunos libros que son, o sea, creo que bastante educativos para los niños. Entonces tenemos uno que se llama Pablo tiene sarampión. Está traducido como a 15 idiomas diferentes. Otro que se llama Pablo se queda en casa, que se hizo justo durante la pandemia, explicando por qué por qué los niños tenían que quedarse en casa. Luego otro se llama Pablo y los mosquitos y el otro se llama El tío de Pablo no se quiere vacunar. Entonces, todos los pueden encontrar gratis si se meten a la Sociedad Mexicana de Virología. Son libros muy accesibles para niños, que hablan un poco de la importancia de las vacunas y por qué aplicarse a una vacuna, por qué son importantes cuidarse de las infecciones, etcétera, etcétera. Y está hecho con muñequitos muy lindos y en el lenguaje de los niños. Y curiosamente, estos libros se han traducido a muchos idiomas porque hay una necesidad importante de la comunicación hacia los niños para que los niños entiendan por qué tienen que vacunarse, por qué a veces se tuvieron que quedar en casa, cuáles son los riesgos de las enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, igual les pueden servir. Gracias, muchas gracias, doctora. Creo que sí, es de gran información y utilidad, ¿no? Para también explicarle a los niños, ¿no? Cómo es el proceso y la importancia de las vacunas que ustedes han dicho muy claramente aquí. Tenemos 3 preguntas más. Vamos a tomar estos minutos para antes de las conclusiones. Nos pregunta Rubén Manso si ustedes saben si hay vacunas suficientes. Sé que no es realmente tema tanto de ustedes como bien comentaban, ¿no? Pero porque no están dentro, no trabajan dentro de la Secretaría de Salud, pero no sé si tendrán alguna información al respecto. Híjole, la verdad difícil saberlo, pero de lo que vemos con los mismos pacientes que tenemos en la consulta y también platicando con más colegas, hasta el momento que yo sepa no hay desabasto. Gracias, doctor. Sí, yo no sé, yo supe que se acabaron en algunos de los centros de vacunación, pero no sé si al día siguiente se recibieron nuevas dosis, no lo sé, la verdad. Gracias, doctora. Nos están preguntando, Miriam Jiménez nos pregunta si los niños no vacunados representan un riesgo de contagio mayor para los que sí se vacunaron. El riesgo de contagio va a existir con o sin vacuna. Lo que hemos hecho mucho hincapié es que lo que la gente tiene que saber es que la vacuna sirve para que no nos dé la forma grave. Pero un niño que esté vacunado puede infectar a otro que no esté vacunado, que esté vacunado. Eso no es tanto no es para que no padezcamos la enfermedad, es para que nos dé leve, para que no terminemos en el hospital, y siendo así a lo mejor demasiado claro para que no terminemos en el panteón. Así de drástico, pero no es para que no nos enfermemos. Y los niños, por ahí también sacó la Cámara Americana de Pediatría muy al inicio de
de la pandemia, que la carga viral es un poco mayor que la de los adultos y por lo tanto pueden infectar a sus abuelitos, por ejemplo, aunque estén vacunados. O sea, tenemos que, ahora es otro aspecto que sí me gustaría hacer mucho hincapié, que el hecho de que estén vacunados no quiere decir para que ya se anden bailando la manzanilla en las plazas comerciales y todo. O sea, pueden ir, pero con toda la precaución del mundo, seguirse cuidando, seguir con la sana distancia de 1,5 metros, la aplicación de gel, el cubreboca. No, ahorita que está tan fuerte otra vez el contagio, no hacer reuniones de más de 10, 12 personas. Las aulas, por ejemplo, que estén las ventanas abiertas con circulación de aire, no compartir el lunch. O sea, eso no lo tenemos que dejar aparte. O sea, tenemos que ser empáticos. Todavía tenemos el COVID, todavía va para una temporada larga. Gracias, doctor. Doctora, no sé si quiera comentar en este punto. Sí, o sea, lo mismo que dice el doctor, y en esta ola de COVID, o sea, estamos teniendo muchos casos, entonces yo creo que reforzar las medidas que ya conocemos, con las que estamos habituados, y vacunar a los niños, o sea, eso les ayuda a tener una posibilidad de una infección menos grave, que yo creo que ese es el punto relevante, o sea, nosotros lo vimos en la segunda ola, creo que fue, donde hubo una cantidad de muertos impresionante, y después de la vacunación, o sea, hubo muchos casos, la ola Omicron, hubo muchísimos casos, pero no tuvimos ese caso de la cantidad de defunciones que tuvimos antes, ¿no? Entonces, o sea, eso nos habla de que las vacunas están protegiendo contra la enfermedad grave, que finalmente es lo que nos interesa. El tener una gripa así un poco dura, a lo mejor, pues está bien, o sea, hemos tenido ya otras, ¿no? Y hemos tenido infecciones en la garganta, etcétera, pero no nos han llevado al hospital o a estar intubados o a morir. Entonces yo creo que lo importante es vacúnense para que no tengan una enfermedad grave. Y como papás, yo creo que lo que más nos interesa es que nuestros hijos no se pongan graves, ¿no? Entonces la vacunación en los niños es importantísima. Gracias, doctor. Tengo 2 preguntas y voy a hacer la de Genoveva al final, aunque llegó antes, porque me parece también que la que voy a hacer ahorita está un poco ligada a la que estaban haciendo. Y dice, ¿qué se puede hacer si el menor no se quiere vacunar? Y el padre o la madre sí quieren, o si el padre no quiere y el menor sí, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué recomiendan? ¿Cómo recomiendan hablar con el menor y la menor o con el padre? Pues yo creo que es un poquito de cuestión de autoridad en todos los sentidos, de autoridad moral, de autoridad en cuanto a que tenemos que tener comunicación con nuestros hijos. Yo en lo particular hicimos un checklist de lo que le deben de decir los papás a los niños. Por ejemplo, así, esta me voy a permitir medio leerla. Primero, a lo mejor el primer punto, que llamen al pediatra de su hijo para que les explique a los papás más o menos con peras y manzanas para que vean qué puede pasar. Lo que hemos estado viendo en el chat hoy, en este webinar. Obviamente tienen que programar la cita en la Secretaría de Salud para que tengan acceso a la vacuna. También, otro dentro del checklist, lo que preguntaban hace un rato, que también pueden actualizar la cartilla de vacunación junto con las otras vacunas, que la de COVID más las otras vacunas. Aquí algo muy importante que yo puse en el checklist que dice, hablar con su hijo antes de la vacuna. Sí, ya que hay muchos papás que tienen inquietudes sobre cómo pueden actuar su hijo o cómo pueden actuar ellos en favor de que el niño se vacune. Sí, hay formas sencillas de ayudar, decirles de la salud de los abuelitos, de los demás niños, de ellos mismos, de que pueden requerir a lo mejor cuando tienen seguro de gastos médicos van a estar en un hospital privado si se tienen que internar, pero si es en el sector salud seguramente van a estar sin los papás y con suerito y que eso duele mucho, que duele más el suero que la vacuna. Ajá. Y básicamente sería eso, tener bien al pendiente la nueva cita de cuándo tiene que ser el refuerzo y todo, pero es algo y un proceso que lo tienen que platicar en familia. Y sí es mucha autoridad moral de los papás. Lo que yo les decía, si el papá dice que se vacuna desde el punto de vista legal y tomando en cuenta lo que decíamos, que la autonomía la ejerce el papá, la tiene que ejercer pero con liderazgo y tratar de que sea algo moral más que a la fuerza. Porque lo pueden amarrar, pero yo creo que ese no es el caso de que los lleven niños amarrados a vacunar, sino más bien niños convencidos. Lo que queremos son niños convencidos, mexicanos convencidos. Gracias, doctor.
Doctora, un poco decía, nos platicaba antes del tema de los libros, ¿no? Usted también en Sí. este punto. Sí, pues, o sea, que los niños lean y que vean las ventajas de la vacunación, ¿no? Y me llamó la atención la pregunta que decía de, ¿qué pasa si los papás no quieren vacunar al niño y el niño sí se quiere vacunar? Curiosamente, en Estados Unidos, estos anti-vax, que no quieren vacunar a sus hijos, se hizo una agrupación de hijos de papás anti-vaxxers que ellos sí se quieren vacunar, o sea, donde los niños sí se dan cuenta de la relevancia de la vacunación y han tenido que meter como cartas y todo al Congreso de Estados Unidos porque lo que quieren es que ellos tengan la posibilidad de decidir que sí se quieren vacunar, aunque sus papás decidan que no, pero ellos sí se quieren vacunar porque a ellos sí les interesa proteger su salud, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que es también el lado contrario, donde los niños también se dan cuenta de que a pesar de que pueda doler una vacuna, o sea, es importante para su salud, ¿no? Entonces, Sí. hablando con ellos, yo creo que es forma de convencerlos. Retomando un poquito lo que dice la doctora, yo creo que la verdad una felicitación de cómo han trabajado hoy en la parte de los libros. Yo fui presidente de la Asociación Mexicana de Pediatría hace 3 años y también trabajamos en base a fábulas. Por ejemplo, sacamos una fábula, era de un periquito de un niño, de una, bueno, como son fábulas, tienen que ser animalitos, de un animalito que se enfermaba de cáncer y de qué síntomas tenía y todo eso para la detección oportuna de cáncer. También sacamos por ahí otra fábula de primeros auxilios. Platicando con los niños pequeños, yo creo que es la manera más fácil. Por ejemplo, nada más que también se requiere de tiempo y de dedicarle tiempo a nuestros hijos. Por ejemplo, mi esposa también es médico y ella tiene una manera muy particular para vacunar a los niños. Ella es gastroenteróloga de niños. Y yo la primera vez que la vi vacunándolos así, la verdad es que dije, qué buena es para esto, porque empieza a platicar con los niños, está jugando un ratito con ellos, empieza a destapar la jeringa y empieza a platicarles, mueve las manos, cuando siente ya le dio el piquete y el niño como si nada. Así, pero obviamente si estamos requiriendo de una vacunación masiva en el que el tiempo es oro, pues difícilmente alguien de ahorita los que están aplicando vacuna van a empezar a jugar con el niño. Entonces, pero hay maneras. El dolor realmente es mínimo para lo que implica ahí vacunar a los niños. Gracias. Gracias a Perdón, ambos. Roxy, por ahí vi una pregunta ¿La de los casos de COVID o...? de la licenciada Joana. Sí, también. Sí, iba a ser antes un poquito la de Genoveva, doctor, porque también, y ahorita les iba a pasar la de Joana, porque creo que también fue un tema que estábamos platicando antes de iniciar el webinar, ¿no? De cuántos casos de COVID-19 se han presentado en la población infantil durante la quinta ola, o usted, doctor, nos estaba platicando un poquito de la experiencia y también la diferencia que hace la vacunación, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a los datos exactos, no los tengo así como tal, pero el problema en México, las cifras que se reporten los tienen que multiplicar por una variante que sería entre 7 y 8 más. ¿Por qué? El problema es que no testeamos, no hacemos pruebas. O sea, yo le puedo decir, a lo mejor en la última semana he mandado como 40 pruebas y de las 40 pruebas, 35 han sido positivas, por así decirlo, y los otros no, pero depende también del periodo donde agarre uno al niño y el periodo en el que lo testé. Entonces, mientras no hagamos pruebas, las cifras que se manejen no son tan reales. Tendría que realmente aplicarse pruebas a todos para realmente conocer la cifra real. O sea, lo que sí hemos visto es que hay un incremento del 50-70% de los casos, que en México ya son más de 5 millones, y de esos póngale que son más o menos el 20-30%, y que ha habido un incremento gradual en los niños en las últimas 3 semanas. Y de la última semana para acá, los casos aproximadamente son de 25 a 30 mil por día, sin testear, y de esos un 20, un 30, 40% puede ser niños. Gracias, doctor. No, doctora, no sé si quiera comentar algo al respecto. No, lo que sí yo he visto es que aparentemente esta quinta ola ha tenido muchos más casos en niños que los que se había visto en las olas anteriores, ¿no? Entonces, pues eso también justifica un poco más el cuidado con los niños y la vacunación en los niños. Muchas gracias. Y voy a pasar a la última pregunta, que justamente era la que comentaba, doctor.
Pinacho, la de Joana Ayala, que pregunta, buenos días, ¿qué recomendaciones dan para los niños que están anticoagulados y qué riesgo representa la vacuna para ellos? No sé, ¿quién de los dos quisiera El iniciar? doctor, yo creo, porque esa parte es un poco difícil para mí. Bueno, Gracias, doctor. recuerden ahí que bueno, los niños anticoagulados, que por la situación que sea, que están anticoagulados, es importante que estén acudiendo a control con su hematólogo, cuando es el hematólogo el que le puso el anticoagulante, con el cardiólogo, con la gente que esté manejando el anticoagulante. Lo que puede pasar ahí desde el punto de vista de hematológico es que depende de qué tan coagulado esté y cómo está el INR, que mide de alguna manera la capacidad de formar un coagulito rápido o no. No creo que tenga ningún problema. O sea, cuando está un poquito prolongado el INR, sí puede pasar que sangre un poquito de más del piquete, pero como tal, la vacuna no tendría ningún problema. O sea, que afecte sobre el anticoagulante, no tendría ningún problema. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, nuevamente agradecerles a todas nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación que nos acompañaron hoy y que nos han acompañado a lo largo de pues diferentes sesiones que hemos tenido, creo que ya desde hace un año. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Les vamos a hacer, si nos ponen en el chat, su correo y su información para hacerles llegar la grabación, el boletín. Y antes de finalizar, doctora, no sé si tenga algún comentario final, doctor José Luis Pinacho, además de verdad agradecerles enormemente a los dos su apoyo y que nos hayan acompañado esta mañana. No sé, doctora, si tiene algún comentario final que quiera hacer. Yo solo que vacunen a sus hijos, o sea, yo creo que ese es el punto relevante, o sea, no tengan miedo, la vacuna es segura, la vacuna es eficiente para proteger a sus hijos y que pues vacunen a los niños, eso es importante. Pues, doctor. Realmente tampoco mucho que agregar. Pensemos en todos, en que en la medida que los niños y toda la población en general haya una mayor cobertura de la vacuna, seguramente vamos a ir regresando paulatinamente a la vida normal, que a lo mejor ya no va a ser como antes, porque va a ser antes del COVID y después del COVID en muchos aspectos, pero sí es importante vacunarnos para que se regrese lo más normal o a lo que considerábamos antes como normal, para que se recupere más rápido la economía, para que los niños desde el punto de vista social estén mejor y la población en general, los mexicanos en general estemos mejor. El llamado es a que se vacunen. Muchísimas gracias, doctor José Luis Pinocho. Doctora Rosa María del Ángel, de verdad agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana. Gracias por toda esta información. Igual nosotros reiteramos el llamado, la invitación a vacunarnos. Y como bien decía el doctor Pinacho, ¿no? A lo mejor vamos a aprender nuevas formas de vivir, pero la vacunación nos va a ayudar a reactivarnos social y económicamente más pronto. Y sobre todo los niños que también no la han pasado tan bien, ¿no? En sus casas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a los dos. Nosotros nos vamos a quedar, doctor José Luis Pinacho, unos minutitos más en lo que nuestros amigos de los medios nos acaban de poner sus datos por si ustedes tienen algún otro compromiso que desconectarse. Y pues muchísimas gracias. Más tarde estaremos haciendo llegar el boletín de prensa. Tengan muy buen día a todos y cuídense mucho, que estemos sanos todos. Pues nada, muchas gracias, doctora, por haber compartido con usted. Igualmente, doctor, mucho gusto en conocerlo. Hasta luego. Hasta luego, Roxana, muchas gracias.